tal, amigos y amigas que se encuentran conectados y conectadas a esta hora en la radio de la Universidad del Biobío y a través de todas nuestras plataformas de la universidad, VBTV, en Facebook, en YouTube y también en otras radios comunales de la región de Ñuble. Hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de VB en clave constituyente, espacio creado por el Centro de Estudios de Ñuble de nuestra Casa de Estudios en el marco del proyecto de extensión relevante para conversar sobre uno de los temas que estarán presentes en la elaboración de la nueva Constitución en Chile. Queremos saludar a Julia, ¿cierto?, directora de nuestro Centro de Estudios, y también a Bruno Vibor, quienes nos acompañan en este programa. ¿Cómo están? Bien, muchas gracias, Alejandra, y también mi saludo para todo el panel. Bien, gracias, Alejandra. Un saludo especial entonces a Sandra y a Bruno. Así es, y tal como Julia lo dice, ¿cierto? Hoy estamos acompañados y acompañadas de Sandra Salamanca Ríos. Ella es mujer mapuche, champurria, Folilco Che, de la comunidad de Folilco, Ñuque, madre, presidenta de la Corporación Mujeres, Proquinche Ingrid Conejeros, asistente social, doctoranda en estudios sociales en Latinoamérica de la Universidad Nacional de Córdoba y docente de trabajo social de la UBB sede Concepción. ¿Cómo estás, Sandra? Qué gusto y placer tenerte hoy con nosotros y nosotras. Mari Comaimun, la verdad es que muy agradecida de esta invitación, así que espero que tengamos un espacio de diálogo y de risas y de mucho cariño también, mucho nehuen, como dicen en el campo. El tiempo se hace breve, así es que partamos para poder aprovechar, ¿cierto?, tu participación, Sandra. Sí, bueno, junto con saludarte, Sandra, agradecer la presencia de nuevo, que estés con nosotros. Se me despertó así una pregunta muy amplia como para partir esta conversación. Revisando algunas cosas y haciendo memoria, ¿no? En 1989 ya los pueblos indígenas llegaron a un acuerdo con el entonces presidente Elwin para definir, ¿no?, nuevas medidas y una nueva forma de relacionarnos entre todos en Chile. Y una de esas medidas era el reconocimiento constitucional. Entonces, en ese marco, y dado que han pasado varios años ya, quería preguntarte cómo ves tú la importancia de incluir en esta nueva constitución los derechos de los pueblos originarios o esta mirada desde nuestros pueblos originarios. Bueno, la verdad es que efectivamente en 1989 en el pacto de Nueva Imperial que hicieron las comunidades con el entonces candidato Patricio Aylwin para apoyar justamente este proceso eleccionario del territorio denominado ahora Chile, efectivamente una de las demandas era justamente apoyar los procesos de autonomía progresiva, ¿no? En esa época todavía estábamos recién saliendo de la dictadura y había yo diría en esa época, una demanda más que nada por reconocer la existencia, la cultura propia, las autoridades políticas. Yo diría, sin embargo, todavía no estaba muy claro en el tema de la autonomía, la autodeterminación, la economía propia, que hoy en día son temas que están en la palestra porque además se cruzan con los derechos de todos los pueblos que habitamos este territorio, ¿no? Yo creo que es trascendente reconocer la existencia y las formas propias, no solamente del pueblo mapuche, sino también del pueblo aymara, del pueblo cahuéscar, del pueblo diaguita, del pueblo chango. Lamento que no hayan incorporado a los pueblos afrodescendientes, porque claramente también hacen parte de esta diversidad que conformamos como sociedad. Por lo tanto, creo que la plurinacionalidad y los derechos propios no vienen solamente a fortalecer las demandas de autonomía que tienen los pueblos, sino también vienen a enriquecer los procesos de convivencia y democratizar espacios que antiguamente muy rígidos, ¿no? muy estructurados, muy poco abiertos a nuevas formas de mirar el rol del Estado, de los ciudadanos y las formas en las que podemos darnos también autogobernanza.
A mí me parece trascendente. No creo que vaya a solucionar el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Tampoco es la demanda que ha levantado históricamente el movimiento mapuche. La demanda ha sido por autonomía y no por plurinacionalidad, pero ciertamente habemos sectores del pueblo mapuche que creemos que es un paso, ¿no? Un paso para llegar quizás de una manera más expedita a la autonomía. Bien. Bueno, yo creo de que este es un proceso que ha generado muchas expectativas, porque es la primera vez en Chile que se va a redactar una constitución en democracia a través de un mecanismo participativo, y donde además en las elecciones hubo una gran sorpresa, que fue precisamente la elección de un gran número de personas independientes que no tienen una militancia política, ¿no? Y también ya, bueno, el contar por primera vez también con un porcentaje importante allí de representantes de los pueblos originarios. Son 17 representantes que van a estar integrando la convención constituyente, lo cual también es bastante bueno. Pero quedó ahí también como un poco un sinsabor por el bajo nivel de participación. La población general en Chile votó cerca del 40 y tanto %, ¿no? Y en la población de los pueblos del padrón indígena votó el 22%. Y han habido allí varias quejas, ¿no? Respecto de que no hubo mucha información, de que tal vez los vocales no tenían la capacitación adecuada. ¿Qué es lo que tú piensas respecto de esto y cómo esto podría ser mejorado en futuros procesos en los cuales se incorpore también a los pueblos indígenas? Bueno, yo hice parte podríamos decir, del equipo de campaña de Ingrid Conejero, que iba como candidata a constituyente mapuche. No salió, sacó aproximadamente cerca de 5.000 votos. Y obviamente después del proceso eleccionario hicimos un análisis del proceso de levantar las ideas, los derechos, miradas políticas, etcétera. Y uno de los aspectos que se tocó fue justamente ese. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué había un bajo nivel de participación? Y lo primero que saltó a la vista, bueno, por una parte fue lo que tú señalas, Bruno. Yo diría quizás el desdén del Estado para justamente fomentar la participación en lugares aislados. Ingrid recorrió bastantes comunidades y la verdad es que no tenía ninguna información, desde el punto de vista que incluso no sentían que fuera algo que fuera a modificar sus vidas el hecho de votar por un constituyente indígena. O sea, sentían mucho más cercana la elección de concejal, la elección de alcalde o de gobernador, con respecto a la incidencia que tenía en su vida cotidiana. Otro aspecto que también nosotros analizamos fue justamente los procesos de colonialismo a los cuales aún estamos sujetos como personas de un pueblo que está en situación de colonialidad hoy en día. Y desde ese punto de vista hay una memoria ancestral e histórica frente a que si uno va a la comunidad va a escuchar muchas veces que si al patrón le va bien, a uno también le va bien, ¿no? Y eso es algo que está muy arraigado todavía en las zonas rurales. Otra cosa que es importante también, no podemos olvidar que el Estado se funda bajo una mirada colonial y racista. Y eso yo creo que también es trascendente al momento de exponerse como una persona racializada, porque finalmente eso es lo que uno hace cuando no solamente en lo íntimo asume su identidad, ¿no? También hay un reconocimiento en lo público, y creo que eso incide fuertemente en esto de reconocernos como parte de un pueblo con un proyecto político y por lo tanto con una incidencia política en el Estado, siendo además la primera vez que se va a hacer esto de la nueva Constitución. Y por otra parte también creemos que hay un tema de practicidad frente a los territorios que habitamos. Los pueblos indígenas habitamos ya no solamente el territorio, en el caso de los mapuches, denominado Gualmapu, ¿no? Sino que también habitamos otros territorios donde claramente la incidencia que pudiera tener para las vidas cotidianas de esos lamien un constituyente indígena no necesariamente va a ser tan trascendente. O sea, yo creo que hay varios factores que ahí están incidiendo. Sandra, y en ese mismo contexto, ¿cómo esperas que se realice el proceso constituyente? Tú efectivamente nos señalabas que participaste de una campaña, por tanto ahí hay ideas, hay propuestas, ¿cierto? Hay sueños. ¿Cuáles
a tu juicio, también cuáles son los principales puntos que debieran quedar plasmadas, ¿cierto? Plasmadas en esta Carta Magna. Bueno, y otra cosa que se me olvidó con la pregunta anterior y que también lo vimos, tiene que ver con que hay una parte del movimiento o del pueblo mapuche que llamó expresamente a no votar. O sea, yo creo que eso también fue trascendente con comunicados públicos, ¿ya? Y ahí yo creo que efectivamente hay una parte autonomista del pueblo mapuche que no está por el diálogo institucional, sino más bien por la reivindicación de derechos a partir de acciones particulares. Yo creo que dentro de los derechos que sí o sí tienen que quedar plasmados, y yo creo que es importante en esto una mirada, como decía una autora maya, las cosmovisiones indígenas no solamente mejoran el buen vivir de los pueblos indígenas, sino también de la sociedad en general. O sea, yo creo que el concepto del kumemoñén o del buen vivir es algo que tiene en jaque hoy en día la sociedad occidental, y ese concepto debería quedar sí o sí plasmado en la Constitución. En este momento del neoliberalismo donde como especie estamos amenazados, ¿no? O sea, la sobrevivencia de las personas está siendo amenazada por el modelo económico. Por lo tanto, yo creo que recuperar estos principios, yo diría casi filosóficos, frente a cómo coexistimos en esta diversidad de vidas y energías, tiene que quedar ahí en la Constitución. Por supuesto, hay algunos otros que están siendo recuperados, ¿no? El derecho al agua, el derecho también, ¿cierto?, a la lengua propia. Yo el otro día revisaba el proceso constituyente, el preproceso constituyente del 2016-2017 de la presidenta Bachelet, y ahí salía algunos derechos propios que también reivindicaban las mujeres mapuches en materia de educación, a mí me daba mucha pena porque en materia de poder vestir nuestro tuculugún, nuestro vestuario sin ser discriminadas. O sea, yo creo que ahí en la Constitución también deberían quedar plasmados estos derechos expresamente frente a el racismo, frente a la discriminación y frente a cómo redistribuimos el poder entre todos quienes hacemos parte de esta sociedad. Para mí el principal es el buen vivir, porque ese va a, yo diría, contener todo lo demás. La salud en los mapuches considera todo, no solamente la ausencia de enfermedades, considera la tierra, el aire, las piedras, lo verde que hay en el territorio, lo que está debajo de la tierra, las energías, la costumbre, etc. Sí, en esta misma línea así, de argumentación, hace unos días tuve la oportunidad de estar en una conversación desde el punto de vista de la cultura y de los derechos culturales, ¿no? Y allí también se hacía mención a que, por ejemplo, la Constitución de Colombia consagra el carácter pluriétnico y multicultural de la nación. En Canadá también ocurre algo similar, pero tiene también una expresión en la lengua y en el reconocimiento lingüístico. Por lo tanto, lo que tú decías, Sandra, de los derechos lingüísticos y también de los derechos educativos. ¿Y cómo lo ves tú eso también para que quede de alguna manera plasmado en la Constitución, sin llegar a lo mejor a lo que es una ley o aspectos demasiado específicos, pero sí como principios generales que estén plasmados y garantizados desde la Constitución? Bueno, en el caso de la educación mapuche, yo diría que tiene un aspecto que es bien interesante y yo diría bastante sabio también, que la educación mapuche siempre está marcada por la presencia de los abuelos o de las abuelas. Si ustedes van a las comunidades se van a dar cuenta, o uno mismo, cuando relata su historia, siempre la figura del abuelo o la abuela es muy importante, porque al existir la niñez y al existir estos abuelos o la ancianidad, se produce justamente el traspaso de kimono de sabiduría. Por lo tanto, en los procesos educativos propios, la existencia de los adultos mayores en un rol, yo diría, preponderante para la educación de las niñeces es relevante. Por lo tanto, y ahí entra también la transmisión de la lengua, porque justamente son estos abuelos quienes no solamente van a transmitir ideas políticas, culturales, sociales, sino también la lengua. Entonces yo creo que eso cambia automáticamente la mirada a partir de la cual se construyen las escuelas hoy en día, donde muchas veces ni siquiera los apoderados tienen mucha incidencia. O sea, el tema de
poder incorporar la diversidad como un valor a los procesos educativos es un desafío, sobre todo por la forma en la cual han sido criados, más bien formados los profesores, ¿no? Donde muchas veces el que no se ajusta a la norma más bien parece ser expulsado del sistema educativo. Y a diferencia de los mapuches, donde justamente la diversidad de los sujetos que componen estos procesos educativos es lo que enriquece finalmente la construcción de estas comunidades, ¿no? Así vamos construyendo los espacios colectivos. Por lo tanto, yo creo que hoy en día igual existen educadores, ¿no? Interculturales en los colegios donde al menos el 10% de los estudiantes se considera perteneciente a algún pueblo indígena. Sin embargo, eso no cambia la mirada de los docentes que ahí están, ni necesariamente cambia la mirada de los otros estudiantes, ¿no? Creo que ahí hay que hacer un trabajo no solamente de volver a reconocer y utilizar la lengua para la creación de conocimiento y en los espacios públicos, sino también tiene que ver con cómo valorizamos todo el conocimiento que se asocia a una lengua, o sea, todo lo que esa lengua puede transmitir, yo diría, todos aquellos espacios de comunicación con el territorio. Hay una machi en Osorno, la Machi Pinda, que además es docente de la Universidad Austral, y ella señalaba, de la ULA, de la Universidad de los Lagos, y ella señalaba, el Wincasungun no tiene nada de malo, dice, es una lengua como cualquier otra lengua, todas parten de lenguas indígenas, pero es la forma como habla otra mapu, que es la mapu donde se creó esa lengua. Si nosotros queremos comunicarnos con las energías y con el espacio territorial de Wallmapu, la lengua que habla esta tierra es el mapuzungún. Entonces yo creo que esa valorización de no solamente la lengua como un aspecto relacional humano, sino también un aspecto relacional con el cosmos que habitamos. Además, ustedes de tener aspiraciones que además están avaladas por lo que es los convenios internacionales, ¿no? Como el Acuerdo 269, que establecen que los países tienen que de alguna manera acoger la autonomía y la autodeterminación de los pueblos originarios. Pero en el caso del pueblo mapuche, el pueblo mapuche está inserto en dos territorios, en dos países distintos, ¿no? Tienen ustedes una población bien importante al sur de Argentina, y en ese sentido ustedes también con ellos de alguna manera han logrado coordinarse de forma que también el pueblo mapuche pueda tener un reconocimiento como se espera que lo pueda tener también acá en Chile. Sí, la verdad es que hay algo que es bien interesante en eso y que es cómo concebimos la cordillera, ¿no? O la Futamahuizac, la cordillera de los Andes. Yo me acuerdo en los 90, cuando estaba Howard Yu, y la cordillera era como lo que nos salvaba de los males de América Latina, ¿no? No éramos parte de América Latina, sino que éramos casi como una isla en un territorio. Y sin embargo, para nosotros la cordillera siempre ha sido como el camino a partir del cual se generan lazos y vínculos y relaciones familiares con el pueblo mapuche que habita por el Mapu. Porque además el sol viene de allá, se produce un intercambio circular, podríamos decir, no solamente de personas, sino también de alimentos, de energía, de cómo se forma la vida desde nuestra cosmovisión. Y desde ese punto de vista, creo, hay muchas diferencias en cómo habita el pueblo mapuche en Argentina a cómo habita el pueblo mapuche en Chile, no solamente por el tema de la forma en que los estados han construido su relación con los pueblos indígenas. Si bien en ambos lados hubo genocidio, y eso está reconocido, en el caso de Argentina, yo diría los territorios que habitan los pueblos son mucho más grandes que los territorios acá por la misma demografía. Si uno quiere entrar a un espacio indígena, va a tener que pasar por un control indígena mapuche, donde además ellos tienen el control de muchos parques.
donde para poder acceder a esos parques tú tienes que pagar la entrada. Un poco como lo que pasa en Canadá, como señalaba Julia, ¿no? Hay espacios reservados para pueblos indígenas donde quienes administran de alguna manera la economía, las leyes, van a ser desde la usanza de los mismos pueblos. Efectivamente, allá están también siendo amenazadas por industrias o por empresas extractivistas, particularmente petróleo y gas, y por las empresas de fracking, ¿no? Que ocupan esta técnica para la extracción. Por lo tanto, esta demanda de autonomía no es una demanda solamente, podríamos decir, del lado chileno, ¿no? Es una demanda que atraviesa dos estados y obviamente pone, yo diría, en jaque o quizás pone en la nota crítica frente a cómo pensamos esta sobrevivencia como pueblo. O sea, no sé, tanto la liberación del pueblo mapuche en Gulumapu como en Puel Mapu pasa por un cambio en la relación que han tenido históricamente los estados con ambos grupos, ¿no? Con ambos espacios de un solo pueblo. Y eso yo creo que también es importante. O sea, hay que recordar que hace poco llegó la caminata de mujeres por la tierra en contra del terricidio a Buenos Aires, donde hay una dirigente histórica que viene mucho a Puel Mapu, que es Moira Millano. Y también esos lazos de solidaridad y cooperación se tejen justamente a propósito de la cordillera. Sandra, hace días, digamos, escuchamos el último anuncio presidencial, ¿no? Respecto de la evaluación de los años anteriores y cómo se proyecta en estos últimos meses. Y efectivamente se hacía mención a este conflicto denominado, ¿cierto?, desde Sebastián Piñera con la Araucanía. Incluso él mencionaba ahí algunas acciones, ¿cierto? Pero más bien me interesa saber desde tu mirada o desde vuestra mirada, ¿cuáles son los puntos que efectivamente debiera avanzar este Estado para poder salvar, ¿cierto?, este conflicto histórico de tierras, de historia que tiene como deuda el Estado de Chile con el pueblo mapuche? ¿Cuáles son los puntos? Yo creo que primero hay que reconocer el genocidio que cometió el Estado chileno a partir de la construcción de una idea de la pacificación de la Araucanía, ¿no? Eso creo que es prioritario y también va en el orden de justamente cómo formamos a los pedagogos y cómo se forman las nuevas generaciones de ciudadanos. Hay el otro día una antropóloga que fue la que hizo las pericias en el caso de la guerra en Guatemala, decía la colonialidad no existiría sin el racismo, o sea, son imbrincados ambos, ¿no? Yo no voy a someter a alguien que veo como un igual, sino que voy a someter a alguien que veo como un inferior. Y creo que eso es algo, una idea que se sigue reproduciendo y estereotipando en muchos espacios educativos. Y por lo tanto creo que uno de los primeros reconocimientos que debería haber es justamente a cómo el Estado ha hecho todo para seguir fomentando esta idea, ¿no? Y por lo tanto tomar las acciones reparatorias que corresponden. Otra cosa importante es el tema del territorio. O sea, aquí no se salva el conflicto sin territorio. Los territorios que no solamente fueron despojados desde el punto de vista de la propiedad, ¿no? O sea, de sacar a quienes habitaban los territorios y reducirlos en estas pequeñas comunidades donde media hectárea, la verdad es que no hay ninguna familia que subsista, sino que también un despojo posterior que tiene que ver con el despojo de la lengua, de la cultura, pero también un despojo incluso del agua. Aunque yo tenga 5 hectáreas, o 10 hectáreas, que es lo que hemos calculado que con 10 hectáreas, entre comillas, podría subsistir una familia, que la mayoría de las personas en el pueblo mapuche tiene 1,5 hectáreas. Nosotros estamos hablando de 10 hectáreas. La verdad es que sin agua, poco y nada se hace en el campo. Por lo tanto, yo creo que los primeros pasos que tiene que hacer el Estado chileno para ir, entre comillas, resolviendo este conflicto, tiene que ver con el reconocimiento del genocidio, la devolución de los territorios, entendiendo que no se piensa en la devolución de los territorios para la expulsión de los que no sean mapuche, ¿no? O sea, yo mismo soy mapuche y estoy casada con un peruano,
no podría pensar que solo vamos a vivir mapuche al otro lado del Biobío y todos los demás que se vuelvan a sus países, o que, no sé, pues mi mamá tampoco es mapuche, tendría que quedarme solo con mi papá allá en el campo. Entonces es importante igual como ir desmitificando eso, ¿no? La construcción de un proyecto político mapuche incorpora, por supuesto, a toda la sociedad que habita esos territorios. Y la incorpora justamente porque los mapuches siempre ha valorado la diversidad. Y eso es algo que da cuenta los procesos culturales donde se han ido incorporando elementos simbólicos de otras culturas, ¿no? Así que para mí esos son dos ejes trascendentes: el reconocimiento del genocidio y acciones reparatorias, y la devolución de los territorios. Y Sandra, ¿tú consideras que, por ejemplo, Bruno hacía mención también a algunos acuerdos internacionales, que está requisito de respetar los acuerdos nacionales, los acuerdos internacionales y los tratados internacionales firmados por el Estado chileno, y que deben también ser respetados en la nueva Constitución, constituye un marco, podríamos decir, una ventaja, o es algo a favor, digamos, para poder plasmar en la nueva Constitución los derechos y las miradas de los pueblos indígenas? Yo siempre digo lo mismo, a pesar de que no es muy políticamente correcto. Yo creo que la dignidad humana no se agota en los derechos humanos. Por lo tanto, la dignidad de los pueblos no está contenida ni en los convenios ni en los tratados, es algo que va mucho más allá. Por eso es que es importante lo simbólico, ¿no? El reconocimiento de cómo hemos sido tratados. Y por lo tanto, creo que obviamente desde lo legal, el convenio 169, la declaración de los pueblos indígenas, ¿cierto? Y yo diría, sirve, no es perfecto, puede ayudar a delimitar algunos elementos, sobre todo en materia de territorio, en materia de autonomía, en materia de educación, en materia de legislación propia, pero también yo creo que todo necesita una conversación previa, ¿no? Porque, por ejemplo, el convenio 169 se utilizó hace algunos años a propósito de la jurisprudencia propia en el caso del pueblo mapuche, las MAP, para resolver una causa por BIF en la 9ª región, que fue súper histórica. ¿Por qué fue tan histórica? Porque como esto se dio en un contexto de una comunidad mapuche, lo que se hizo fue solicitar que en vez del derecho chileno en materia de BIF, se aplicara el ASMAPU en materia de BIF. Y el ASMAPU dice que en realidad lo que ahí corresponde es una especie, podríamos decir, de reprimenda, consejería por parte de la comunidad a la persona que comete esta violencia intrafamiliar. Pero esto no hizo que la Lamien que sufrió BIF se sintiera reparada, porque además recordemos que históricamente la mujer emigra al territorio del hombre cuando se casa. Por lo tanto, la protección efectiva en ese caso en particular no está dada por el ASMAPU. Y el ASMAPU, que tiene, obviamente, que para poder ser utilizado, se basó en el convenio 169. O sea, yo creo que por eso es importante el diálogo, ¿no? Este diálogo intercultural que nos permita también interpretar y quizás cuestionar también aquellas tradiciones y costumbres que no necesariamente hacen hoy en día la vida más fácil para las mujeres. Yo en ese sentido concuerdo mucho con una autora que se llama Gloria Azaldúa, que dice que ella no va a glorificar aquellos aspectos de su cultura que le hayan producido dolor o que le hayan producido dolor a otras mujeres, y menos aquellas costumbres o aquellos conocimientos que se utilice justamente para justificar aquel hecho. Entonces, sí, en las declaraciones, los convenios, los tratados nos dan un marco regulatorio, pero eso no se aplica en la nada. Sandra, además tú de ser académica, de trabajar acá en la Universidad de Biobío, también tienes una militancia en una organización mapuche, y a nosotros nos interesa también poder dar alguna visibilidad a las organizaciones, porque este proceso constituyente no debiera ser de aquí en adelante el proceso de los elegidos, ¿no? De quienes van a componer, sino que debiera generarse instancias en las cuales toda la ciudadanía tenga la posibilidad de poder participar. Ustedes tienen allí 17 personas electas y algunas figuras emblemáticas, ¿no? Como la
la Machi Linconado, que a propósito de estos días de la discusión de si en Chile hay o no hay presos políticos, yo creo que ella ha sido todo un emblema de lo que han sido los presos políticos mapuches durante todo este tiempo, y ahora va a ser convencional constituyente. Entonces van a tener ustedes allí representantes muy buenos y de qué manera han ustedes visto que van a articularse para poder entonces generar ideas que finalmente queden plasmadas en la Constitución a través de la participación de estos constituyentes electos. Bueno, hay algo que yo creo que es bien importante en los mapuches y justamente tiene que ver, bueno, no se llama así, ¿no? Pero podríamos traducirlo como esta democracia directa, que es algo que yo siempre recalco. Hay un Coyaitún, que es podríamos decir, una especie de parlamento, y como mujer mapuche yo puedo oír y puedo tomar la palabra y puedo informarme qué están hablando los líderes y cómo van a tomar las decisiones, y puedo tener incidencia, entre comillas, en el gobierno mapuche, ¿no? No solo yo, sino cualquier mujer o hombre mapuche. Y por lo tanto, en el caso de los constituyentes, ellos no solamente están reuniéndose con las bases que los eligieron, sino también entre los mismos constituyentes que no fueron electos, se han producido reuniones justamente para acordar cómo este proceso constituyente continúa. Entendemos que se abrió, ¿cierto?, a propósito de la revuelta chilena en octubre del 2019, pero para nosotros el proceso constituyente por lo menos debería durar hasta el plebiscito, ¿no? Eso es algo que es trascendente. O sea, cómo articulamos, seguimos informando y yo diría incluso difundiendo aún más los diálogos, las disputas, y para eso nosotros nos articulamos no solamente con personas mapuches, sino también están las redes medioambientales, sobre todo en la región de la Araucanía, y también las redes afro que existen con la comunidad de Arica. Nosotros nos reunimos todos los lunes justamente a pensar cómo podemos incidir en este proyecto político, que no es otra cosa que la forma en la cual vamos a convivir todos y todas de aquí a un buen tiempo más. Y desde ese punto de vista creemos trascendental también, y que sabemos que muchos lo están haciendo, seguir este proceso de asamblea, seguir el proceso del NUTRAM, de la conversación, de seguir como yo le decía a Julia, seguir cuestionando los derechos, porque no es decir, bueno, derecho al agua y nada más, ¿no? Ahí hay una conversación que dar. Y también algo que para mí es súper importante, y tú lo mencionabas, a mí harta gente me ha preguntado qué opino de que la Machi esté en la constituyente. Entonces, porque además no era mi candidata, ¿no? Mi candidata era de Ingrid. Entonces, yo le digo, a mí me parece, pero de una oportunidad única. Una Machi que tiene no solamente el conocimiento de hoy en día, sino tiene un conocimiento de miles de millones de años, que pueda aportar desde esa sabiduría a la convivencia de todo un país, me parece genial. Y también he escuchado comentarios muy racistas en torno a cómo ella habla, ¿no? Y por eso es que yo digo que es importante este reconocimiento frente a cómo estereotipamos al otro como un ser inferior. Porque cuando me dicen eso, yo digo, bueno, pero si su primera lengua no es el español, ella habla como una persona que su primera lengua es el mapuzungún. Y por lo tanto, por eso tiene esa forma de expresarse. Entonces creo yo que es importante en este proceso constituyente que seguimos viviendo, que no se acaba con la elección de los constituyentes, es ver cómo nos hacemos cargo de nuestra responsabilidad política frente a yo diría, al desafío de hacer comunidad, al desafío de generar ideas colectivas, que a veces pueden salir muy desde, como pareciera ser lo espontáneo, ¿no? Ya Chile se aburrió, como decían, no son 30 pesos, son 30 años. Pero eso también hay que darle una profundidad teórica, filosófica, valórica, que claro, para los pueblos, entre comillas, un poco más fácil, ¿no? Tenemos nosotros un marco ético, ser norche, reche, nehuenche, o sea, ser recto, ser sincero, ser fuerte, espiritual. Y claro, que a lo mejor podríamos decir las naciones inventadas o los países creados no lo tienen, porque obviamente las personas cuando hacen la independencia no se sientan a pensar eso, ¿no? Se sientan a meditar esa sabiduría de cómo van a construir, sino más bien pareciera ser que hay intereses económicos. Entonces creo que cómo logramos, ¿cierto?, traspasar, no sé si intercambiar, pero interculturalizar esta realidad que vivimos. Eso creo que es importante.
estamos ya llegando, ¿cierto?, al final de este capítulo de VB en Clave Constituyente. Así que, estimada Sandra, agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación a participar de este ciclo de conversación, y a todos y todas quienes nos escuchan y nos acompañan, les dejamos obviamente cordialmente invitados, invitadas, para que sigan conectándose junto a nosotros y nosotras semana a semana, y que compartan este programa en vuestras redes sociales. Chaltumay. Gracias, Bruno, gracias, Sandra, gracias, Julia. Muchas gracias. Chaltumay. Gracias, Sandra, y gracias a todos, sí, de esta mesa.